Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios por su infinito amor y misericordia que me concede en esta mañana la oportunidad de poder compartir el precioso mensaje de la palabra de Dios y llegar hacia donde cada uno de ustedes se encuentran. Paso a la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 11 en adelante. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim, para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Baal para pronunciar su maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y empiezan a enumerar una lista de maldiciones. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana, gracias te doy por el privilegio. Una vez más reconozco que ha sido únicamente por tu gracia, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque a ti te place que estemos, Dios amado, siendo instrumentos en tus manos, expositores, Dios, del mensaje de tu palabra, para poder llegar con este mensaje a donde a ti te place, Dios. Habla, edifica, consuela, exhorta. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo y lo echo fuera de este lugar. Todo lo que quiera perturbar la predicación de tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo te lo ruego y te lo clamo, Dios. Amén y amén. El título de la reflexión esta mañana es bendición o maldición. Dios en su soberana potestad le otorga al ser humano la capacidad de libre albedrío. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante, Dios dice en su palabra: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal, porque yo te mando hoy que ame a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a él, porque él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios le dice al pueblo de Israel: 6 familias estarán ubicadas en el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Se debe leer una lista de bendiciones. Estarían los hijos de las 2 esposas de Jacob, menos el primero y el último de la primera esposa en el caso de Lea. Y en el monte Baal, que es el monte donde se iban a pronunciar las maldiciones, iban a estar los hijos de la concubina, y el hijo mayor y el hijo último o menor de Lea. ¿Qué es una bendición de la cual Dios le manda a Moisés a decírsela delante del pueblo? La bendición, el diccionario define como hacer feliz a alguien, rogar por la felicidad de alguien, o cuidar y proteger o glorificar. Dios bendice, pero también nos manda a nosotros los cristianos a que bendigamos a las demás personas. Dios nos exhorta a orar por la paz de Jerusalén y a bendecir a la nación de Israel.
Dios nos manda a orar por las personas y a bendecir a las personas, bendecir una nación, bendecir todo lo que Dios ha hecho. Que sea bueno, santo y justo. No vamos a bendecir el pecado y la maldad, ni el crimen, ni la violencia. Vamos a bendecir personas, vamos a bendecir ciudades, vamos a bendecir países. Pero cuando Dios le dice al pueblo de que debían, en el caso de Moisés, pronunciar maldición sobre el monte Baal, ¿qué es la maldición? Es una imprecación que se dirige contra una persona o cosa a nivel divino para impartir juicio. A los cristianos se les exhorta a bendecir y no a maldecir. Encontramos muchos pasajes en la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra del Señor, Mateo 5, 11. Gloria al nombre de Dios. Dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Lucas 6, 28. Encontramos la palabra del Señor. Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Romanos 12, versículo 14. Dice la palabra del Señor, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La maldición le corresponde única y exclusivamente a Dios. Ningún cristiano tiene la potestad ni la autoridad de maldecir absolutamente a nadie. Hay personas que a mí me han expresado frases duras, me han maldecido, y lo que yo hago es bendecir y rechazo también toda maldición que quiera venir en contra de mi vida, mi hogar, de mi familia, en contra de la iglesia. En el nombre de Jesús, Dios nos ha dado autoridad, potestad. Por allá encontramos en Lucas 10 una orden, una promesa que el Señor le da a los discípulos. Dice, he aquí os doy potestad para hollar serpiente y escorpión y todo el poder del enemigo y nada os dañará. Dios nos da autoridad para rechazar todo lo malo que quiera venir en contra de nuestras vidas. Dice el Señor, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Y allá encontramos en Isaías, ninguna arma forjada prosperará contra ti, y agrega en otro versículo, porque el que contra ti conspirare lo hará sin mí. Hay personas que no se dan cuenta de que cuando se meten a problemas contra un cristiano y lo empiezan a maldecir y a vociferar y a expresar improperio, es a ellos mismos que les cae toda esa sarta de maldad. Al cristiano nada le va a pasar, absolutamente nada. En el libro de Números encontramos a un hombre llamado Balaán. Balaán había sido contratado para maldecir a los cristianos, al pueblo de Israel. Y en el capítulo 23 de Números, versículo 8, dice Balaán, Dios hablando a través de Balaán, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué yo voy a maldecir cuando la Biblia dice que el cristiano es bendito? Y Dios le dice a través de Moisés que las bendiciones debían de estar sobre el monte Gerizim. El monte Gerizim, encontramos que era un monte que estaba a 950 metros, una montaña Samaria al suroeste del monte Baal, cerca de la antigua Siquén y junto a Nablus. Ese lugar donde Dios escogió para que se recitaran las bendiciones de la ley.
Y en el monte Ebal debían de pronunciarse las maldiciones. El monte Ebal era un monte de 1000 metros de altura en Samaria, cerca de Siquén, opuesto al monte de Gerizim. De ahí se pronunciaron las maldiciones. Esos eran los lugares escogidos por Dios para pronunciar bendiciones y maldiciones. ¿Qué fue lo que pronunció Moisés? Moisés en el capítulo 27 da una lista de maldiciones. Y en el capítulo 28 da una lista de bendición y también de maldición. En otras palabras, si tú obedeces la palabra, estas serán las consecuencias de la obediencia, le dice Moisés al pueblo. ¿Cuál es la consecuencia si tú obedeces la palabra? Leemos capítulo 28, versículo 1 en adelante. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tu diestra, la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito será en tu salir. Y luego da una lista de promesa en las bendiciones de que el pueblo iba a recibir. Jehová te enviará bendición sobre tu granero, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego habla sobre una lista de maldiciones. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito el campo, maldito tu canasta y tu arteza amasar, maldito el fruto de tu vientre, fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja, maldito será en tu entrar y maldito en tu salir. Y luego dice en el capítulo 27, versículo 15, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo respondería amén. Maldito el que deshonrare a su padre o su madre, irá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, irá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego el camino, y todo el pueblo dirá amén. Aquí encontramos una lista de maldiciones. Y eso no ha cambiado. Cualquiera puede decir, eso fue la ley. Sí, fue la ley. Pero la ley se confirma en Cristo. Nosotros no guardamos la ley. Vivimos en la etapa de la gracia. Pero hay mandatos imprescriptibles que no se pueden, o más bien que no pasan en el tiempo. Quizás la palabra no sé si es la correcta que uso, pero hay mandatos que se mantienen permanentes en el tiempo, que no cambian jamás. Y estos que habla luego en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, pecados determinados, como la idolatría, aquí dice maldito el que haga una imagen. Luego habla sobre la fornicación, aquí habla el que se acostare con una mujer que no sea su esposa. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, incesto. Maldito el que se juntare con cualquier bestia, este es un bestialismo, zoofilia. Maldito el que se acostare con su hermano, incesto. Maldito el que se acostare con su suegra, incesto. Maldito el que hiriere a su prójimo, asesinato. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, eso es asesinato. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, eso es desobediencia a la ley. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, eso es usurpación del dominio privado en cuanto al respeto del derecho ajeno. Y la palabra de Dios no ha cambiado. Hay pueblos, hay familias, hay personas que viven bajo una maldición y se preguntan, ¿qué es lo que a mí me ha pasado? Y se tiene que examinar a la luz de la palabra la conducta de estas personas. Y lámpara es a mis pies tus palabras, dice el salmista en el Salmo 119, versículo 105. Y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos alumbra cómo está nuestra conducta. Y los pueblos se preguntan, ¿qué pasa con estos pueblos que nunca jamás prosperan?
hay que ver la conducta de las personas en esas naciones. No estoy hablando de que todas las naciones son santas. No, lo que estoy diciendo yo es que hay ciertos tipos de conducta que son más graves que otros. Como por ejemplo, la idolatría es uno de los pecados más terribles a la nación. Nicaragua es uno de los países más idólatras que puede haber en todo el mundo. Triste y lamentablemente decirlo. Este país es uno de los más idólatras. 7 días seguidos se celebra un rezo. 9 días seguidos se celebra un rezo a un ídolo que le han denominado la patrona de Nicaragua y que le han denominado la Virgen Purísima, no pura, sino purísima. María, en la cual se le erige altar en todas las instituciones públicas y privadas y se obliga al personal que labora en dichas instituciones para que vaya a rezar la novena a ese ídolo. Y muchos prefieren renunciar o desobedecer o no llegar para no participar. Y luego en el código laboral se establece un día feriado por ley en donde se le debe de dar libertad al trabajador para que no vaya a trabajar, esté en su casa y ese día se le dedica exclusivamente en todo este país a ese ídolo, el 8 de diciembre, feriado por ley. Entonces todos los que participan no se dan cuenta de que con su conducta provocan cada día más maldición para esta nación. Por supuesto, los cristianos estamos exentos de esa maldición porque estamos cubiertos por la gracia bendita del que murió en la cruz del Calvario. Renunciamos a la idolatría y nos entregamos a un Dios de amor y de bondad y de misericordia. Las maldiciones ya no tienen cabida en nuestra vida. Allá en Efesios se nos habla de la lista de bendiciones que el cristiano tiene y que está en lugares celestiales sentado en las promesas con Jesús. Y de pronto un volcán llamado Momotombo que destruyó en 1600, creo que fue uno de esos volcanes, el Cerro Negro, uno de ellos, destruyó una de estas ciudades. Y por allá inventaron el culto de la gritería chiquita, le llaman. Y inventaron luego el culto a la Virgen de las Mercedes y a otros ídolos. En vez de darle gracias a Dios, empezaron a inventar de su propia mente cultos a ídolos. Y sacaron por toda la ciudad desfiles y procesiones para que el ídolo les protegiera. Y hace 2 días en este país empezó a hacer erupción el volcán Momotombo, que está a 1000 metros sobre el nivel del mar, ubicado en el departamento de León, frente de la ciudad o el municipio de La Paz Centro y a 49 kilómetros de la capital de Nicaragua, Managua. Y la gente está preocupada, pero no se dan cuenta que la idolatría provoca cada día más desgracia a esta nación. Y si cualquier persona viniera a Managua, daría un paseo por las calles principales, se da cuenta de los altares que se han erigido a más de 6-7 metros de altura, de las inversiones más costosas que puedan haber. Triste y lamentable, todo eso es maldición para un país y para quienes se encargan de participar de ese tipo de culto y de celebración. ¿Cómo puede usted romper una maldición? Viniendo a los pies de Jesucristo. Allá en la primera carta del apóstol Pablo a una iglesia preciosa llamada la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 1, versículo 9 y 10, los últimos versículos, dice la palabra del Señor: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero,
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Usted entregándose a Jesús rompe maldiciones. Países que están sumergidos en el crimen, en el asesinato, en la violencia, en la droga. Países que están sumergidos en el adulterio, en la fornicación, en el incesto. La vez pasada leía yo en el diario de un hombre campesino que estaba teniendo relaciones íntimas con una yegua, un asna, y le cayó un rayo del cielo y los mató a los dos. El juicio divino no se hizo esperar. Hay pecados que son tan aborrecibles a los ojos de Dios que Dios está cansado de tanto pecar, y a la única manera de escapar del juicio divino es acudiendo a los pies de Jesucristo a través de un arrepentimiento. No hay otra manera. No hay. Ni que hagas ayuno ni oración. No. Es arrepintiéndose del pecado. Y las naciones se preguntan por qué a tantos países les suceden tantas cosas. Porque sencillamente han estado desafiando a un Dios del cielo. Ya fue pronunciado por Dios. Allá leo en Malaquías capítulo 3. Dice: maldito soy porque me habéis robado. El pueblo pregunta: ¿por qué me habéis robado? Y Dios le responde: en vuestros diezmos y ofrenda. Hay cristianos, miembros de iglesia, que no diezman. Y Dios les da la bendición de darle un trabajo, de darle la fuerza, la capacidad, la salud, para que ellos diezmen. Dice: trae todos los diezmos al alfolí, dice el Señor. Y no diezman en su iglesia, donde se congregan. Y se enferman y problemas económicos y siempre están quejándose. Porque es Dios el que directamente pronuncia esa maldición. Maldito soy porque me he robado. Alguien dirá: pero esto fue el Antiguo Testamento. Sí, pero también Jesús lo confirma en el Nuevo Testamento, Mateo 23, 23. Mateo 23, 23, el Señor habla al grupo religioso que ellos eran excelentes en diezmar el eneldo, la menta y el comino. Pero, y le dijo Jesús, eso era necesario hacer, pero también es necesario hacer esto otro que no lo han hecho: justicia, misericordia y fe. Personas que no quieren obedecer la palabra. No, eso es un invento de los pastores para sacarle el dinero a la gente y vivir bien. Nada de invento de los pastores, está en la Biblia. Usted en el lugar donde se congrega, usted tiene que ser fiel a Dios con sus diezmos y ofrendas. Donde usted se congrega, para que haya alimento en la casa de Dios. De ahí se toma el dinero para el pago de la luz, del agua, del teléfono, el pago del internet, el pago de todas las inversiones de la iglesia, y para que el hombre de Dios que esté en ese lugar también coma y se vista. Siempre hay personas que están renegando de las cosas de Dios. No, se lo va a robar, usted nada tiene que ver. Él va a dar cuenta a Dios de lo que haga. Y Dios establece de manera clara y concreta lo que debe de hacer. Lo que el pueblo debe de hacer, y decían los levitas, amén. Y entre las bendiciones encontramos de que Dios iba a dar prosperidad, salud. Dios iba a suplir. Dios iba a ayudarle al pueblo. Dice: y te hará Jehová sobreabundar en bien, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Por allá dijo Jesús: al que tiene se le dará más, y al que no tiene, lo poco que tiene se le va a quitar. Personas que se asustan: qué lindo es el Señor. Tengo un carro y me mandan otro carro de regalo. O tengo una camisa y me regalan otra camisa. Eso es Dios el que está obrando. O Dios te suple tu granero en tu casa de abundancia de comida. Ese es Dios el que te está supliendo en la bendición. Pero Dios le dijo a Israel una cláusula que se cumplió al pie de la letra. Lamentablemente, el pueblo de Israel, cuando empezó a desobedecer la palabra y a hacer lo que le dio la gana, Dios le dijo lo siguiente:
Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiere en mano y hiciere, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por los cuales me habrás dejado. Dejar la palabra de Dios provoca un rechazo de Dios en las bendiciones para tu vida, para tu hogar y para tu familia. El pueblo de Israel, de pronto encontramos en la Biblia que ganaba batallas con pocos hombres. Allá se cuenta el caso de un hombre que con una espada se cansó la mano, pero nunca soltó la espada, pudo pararse en el frente de unos sembrados para detener al ejército enemigo, mientras todo el ejército se había corrido. Uno de los valientes que menciona del ejército de David, se cansó la mano. El pueblo de Israel ganaba las batallas casi sin soldados. Encontramos en Jueces capítulo 5 la historia de Débora y Barak, cuando iban huyendo los cananeos. El pueblo de Israel persigue a los cananeos y Dios desde el cielo les mandaba piedras y rocas y todo para destruir. Josué, un hombre que se para en medio de un monte y dice: sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. Y Dios obedeció a la oración de un hombre. Pero cuando el pueblo de Israel desobedece y está en pecado, perdían la batalla. Y encontramos a un sumo sacerdote que tenía dos hijos, Ofni y Finés, que decidieron llevarse el arca de Jehová que estaba en Silo al campamento de batalla y de guerra para luchar contra los filisteos, y retumbó la tierra de los gritos de los soldados, porque el arca estaba presente entre ellos, pensando que el arca les iba a dar la victoria cuando estaban en pecado. Y dijeron los filisteos: luchamos y luchemos para que seamos valientes y no volvamos a caer en las manos de esos dioses poderosos que destruyeron Egipto. Oh filisteos, sed valientes, decían los filisteos. Y 30,000 personas murieron, dice la Biblia, incluyendo a los dos muchachitos pecadores impíos, que eran sacerdotes de Jehová, dice la Biblia, los hijos del sumo sacerdote Elí, Ofni y Finés. Murieron y el arca fue capturada. Pensaban de que usar el arca era un amuleto, un fetiche para que les diera bendiciones. Hay personas que están en pecado y que son fieles en diezmar. De nada te sirve que estés diezmando si estás en pecado. Personas que son fieles al llegar a la iglesia, pero no quieren arrepentirse, no quieren componerse, no quieren dejar la mujer del prójimo, no quieren dejar la borrachera, no quieren dejar la idolatría, la mentira, el engaño, el pecado. De nada te sirve que estés en la iglesia si no hay un arrepentimiento. No hay que tomar la iglesia ni las cosas de la iglesia como un amuleto, un fetiche, un talismán o algo que pensás que te va a dar buena suerte. La casa del Señor es para hombres y mujeres que arrepentidos han dejado el pecado y se han convertido en hombres y mujeres de santidad. La palabra santo significa consagrado, apartado del mundo, dedicado para Dios. Triste y lamentable, muchos están en la iglesia y son visitas de años. Le dije a una mujer que va a una iglesia durante muchos años, le dije a solas con ella, le dije un día: mira, fulano y tal, deja el hombre que no te pertenece, déjalo. Años de vivir con ese hombre. Ella ora, ella ayuna, ella va a la iglesia, pero está con un hombre que no le pertenece. Las bendiciones de Dios y las maldiciones de Dios, usted elige cuál va a escoger. Dice Dios: pongo delante de ti la vida y la muerte. Dios no obliga a nadie. Por eso es voluntario este camino. Dios no quiere a nadie obligado en su iglesia. Esto es voluntario. Dios te bendiga en esta mañana. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Júcar. Bendito el nombre del Señor. Distinta solo como yo,
que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse